Bueno, y como decíamos antes de la pausa, nos vamos a meter en temas de comercio internacional, de relaciones internacionales en este mundo convulsionado ante la noticia y ahora ante la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, lo que está pasando o qué papel pueden jugar China, Rusia, entre otras tantas cosas. Y en este mundo, nosotros, un puntito en el planeta que se llama Uruguay. Bueno, vamos a hablar justamente de temática de comercio internacional, relaciones internacionales con Ignacio Bartesagui, que es especialista en relaciones internacionales, director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la UCUDAL. Ignacio, un placer tenerte esta mañana con nosotros. Gracias, Lilo, por la invitación. Bueno, la pregunta del millón es cómo va a afectar a nuestro país la asunción de Trump. Afuera del aire, en la tanda, hablábamos de que en realidad hasta ahora Trump, las medidas que ha tomado o que hemos visto no pueden sorprender porque están todas en línea con su discurso. Sí, confirman lo que venía planteando en la campaña, ¿no? Y su discurso de asunción, de cierta forma, también plantea eso, que va a ser proteccionismo, que va a atacar mucho a la migración, que plantea también algunas políticas muy polémicas en Medio Oriente. Entonces, en definitiva, es cierto que en estos primeros días, salvo lo de la CIA, te diría, ¿no? En lo de la CIA sí, está bien. Hay un revés. Está, ¿no? Bien. Hay un revés, había sido muy crítico con la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y volvió para atrás. Hay una rectificación allí. Dijo que era una agencia muy importante, aparte de forma muy pintoresca dijo que los amaba. Tenés razón, y que los iba a apoyar. Pero en el resto sí estamos confirmando las posiciones de campaña. En las últimas horas llegó la noticia de que Trump reveía una decisión del gobierno de Obama, concretamente, que es el tema de los cítricos argentinos y particularmente el tema limones. Sí. Eso, bueno, también llegaron noticias de México sobre el tema de la suspensión de importación del aguacate, lo que conocemos como la palta. Enciende alarmas en Latinoamérica, ¿no? Hay que estar expectante. Acá, por ejemplo, hablando de ese tipo de productos, estamos hablando de cítricos, después de 20 años que negoció Uruguay para entrar con cítricos a Estados Unidos, gestiones del presidente Mujica con Yulisa Reynoso lograron que los cítricos ingresaran, el tema de la carne bovina, hay alarmas encendidas. A ver, ¿qué pasa? Sin desconocer que la política de la nueva administración va a ser distinta a la de Obama, tenemos que también tener en cuenta que cuando hay un cambio de administración y hay cambio de autoridades en las agencias sanitarias, se pueden revisar algunos de los permisos que se dieron para estos productos. Claro, es el caso de Argentina. Es el caso de Argentina porque la decisión de los limones, que es bueno que la audiencia sepa que Argentina no exportaba limones todavía a Estados Unidos y que es una negociación que viene del año 2001 y que se aprobó recién la habilitación en diciembre del 2016. Entonces, esa medida entra dentro de una medida general de la nueva administración, que es todo lo que todavía no está firme, todo lo que estaba en proceso. Está desandando todo lo que hizo a último momento Obama. Exactamente, lo que de cierta forma tiene cierto sentido. Eso no quiere decir que de ese nuevo análisis de los requisitos sanitarios se puedan plantear algunas restricciones más proteccionistas de lo que se planteaba en la administración anterior. Pero lo que se está planteando ahora por parte de la nueva administración parece dentro de lo razonable. Revisar lo último que se aprobó en el mes de diciembre. Entonces, en ese sentido entran los limones y podría entrar eventualmente el proceso de habilitación de la carne ovina uruguaya. Creo que hay que estar expectantes, pero no me parece que tengamos que dramatizar ni pensar que por eso estamos frente a una política proteccionista que va a afectar a Uruguay, a Argentina o a Brasil. Claro, si bien Estados Unidos no está dentro de los principales mercados de Uruguay, para determinados sectores es fundamental. Por ejemplo, el software, las tecnologías, el mundo de los servicios tecnológicos, para nuestro país es muy importante. Pero perdón, ojo para los bienes también. No, claro, ni hablar. Es un mercado importante para los bienes y también para los servicios. Ni hablar que a nivel de bienes. Digo, pero no está dentro de los principales socios comerciales, no están, digamos. Están más o menos, porque estamos en el cuarto, quinto lugar. Yo te dependiendo. No me acordaba, estaba cuarto, quinto. Sí, pero eso no, está bien, es un socio importante. Es un socio importante. No de los menores. Y además el tema de relacionamiento. Nosotros, Uruguay, desde hace algunos años venía entablando algunas lógicas de comercio con Estados Unidos. Además en el paraguas o en el marco de determinado tipo de acuerdos o tratados. Correcto. En su momento pasó el tren del TLC, parafraseando la frase aquella de Valle. Bueno, ahora tenemos un acuerdo o un marco que es el TIFA, que está allí un poco difuso en realidad en cuanto al alcance, el avance. Y de hecho, en estos últimos meses, de hecho, hubo negociaciones en el marco de este acuerdo, reuniones aquí en Montevideo. ¿Qué está allí un poco difuso en realidad en cuanto al alcance, el avance? Y de hecho, en estos últimos meses, de hecho, hubo negociaciones en el marco de este acuerdo, reuniones aquí en Montevideo. ¿Qué está allí un poco difuso en realidad en cuanto al alcance, el avance, y de hecho,
¿En qué está el TIFA y qué puede pasar con el TIFA? El TIFA fue la segunda mejor opción que se encontró. ¿Al TLC? Al TLC. Cuando el TLC se decidió, a mi juicio, de forma equivocada, no transitar ese camino, por los problemas que tiene Uruguay para enfrentar la política internacional, que también lo vemos con China, lo vemos con todo, cada vez que queremos impulsar un acuerdo tenemos esta discusión. Entonces, lamentablemente, se fue a la segunda opción. ¿Cuál es la segunda opción? Que es un acuerdo marco de comercio e inversiones, donde allí se negocian muchas áreas de comercio. Por ejemplo, certificaciones sanitarias, o sea, habilitación de productos sanitarios, pero también temas más en el sector económico, no solo comercial. Pero el problema del TIFA es que tiene una limitación. No se negocian rebajas arancelarias. Claro. Que eso se negocia en el marco de un tratado de libre comercio. Esa es la llave. Y eso es lo más importante, ya en definitiva. Dejar de pagar los aranceles que pagás para nuestros productos, para la carne, para la madera, para los cueros, Entonces es allí donde estamos todavía trabados con Estados Unidos, pero el TIFA no es un instrumento menor, porque por lo menos en el marco del TIFA Uruguay ha logrado algunos avances en accesos sanitarios y logra mantener una agenda, logra mantener reuniones anuales. Entonces la Cancillería regularmente tiene este espacio para relacionarse con los negociadores de Estados Unidos y plantear aspectos que nos interesan en lo económico comercial, y estás mejor posicionado para el día que puedas pegar el salto hacia un tratado bilateral. Que bueno, hoy en la nueva administración no parece posible, ni siquiera con Uruguay, tampoco con el Mercosur, por lo menos no es algo fácil de visualizar debido a lo que ha planteado la nueva administración frente a los acuerdos comerciales. Si bien es cierto que está más en contra de los plurilaterales y de los regionales, o sea, cuando son los megabloques como el TPP, el NAFTA, por ejemplo. O el NAFTA. Y el secretario de Comercio no se ha posicionado en contra de los tratados bilaterales. ¿Llamó a renegociar el NAFTA? Llamó a renegociar el NAFTA, pero a través de acuerdos bilaterares, o no descartó acuerdos bilaterales luego de la caída del TPP, lo que no quiere decir entonces que está en contra totalmente del libre comercio. Está en contra del modelo que se había seguido en la administración anterior. Claro. Ayer el hombre firmó el papel, mostraba, ¿no? Dijo, ya está, no hay más TPP, no hay más tratado transpacífico. ¿Eso qué implica eso? Primero, a nosotros no digo, nos ahorramos una discusión. No sé si nos ahorramos, porque la discusión la dimos, ¿no? La discusión si Uruguay sí, si Uruguay no. Sí, bueno, en realidad, desde el punto de vista hay varios impactos acá, ¿no? Para Estados Unidos firmar un decreto que se sale del TPP es relativamente fácil, porque el TPP no estaba en vigencia. No es como el NAFTA que hay que renegociar. Claro, pues ya está. Eso va a implicar un proceso que va a llevar muchos años, porque el NAFTA es un acuerdo que tiene más de 20 años, ¿no? Entonces, esos son dos temas que hay que separar. Por otro lado, lo que sí es muy impactante es que, descartando el TPP, lo que descarta Estados Unidos es una política que ha seguido en los últimos 20 años. Desde el año 89 en adelante, Estados Unidos tiene una política definida en Asia-Pacífico, y la está cortando Obama con este decreto. Eso, desde el punto de vista de la presencia de Estados Unidos en la región más dinámica del mundo, y donde hay conflictos latentes también políticos, y su relación con China allí es clave, eso desde el punto de vista de relaciones internacionales es impactante. Y ahí iba justamente a la relación que puede llegar a tener y que se puede llegar a dar entre Estados Unidos y el otro gigante que es China. Claro, lógico. O sea, entonces, porque le está dejando un espacio muy interesante a China, que tiene otro megabloque que se llama RCEP, en sus siglas en inglés, que lo va a firmar China cuanto antes. Entonces está la discusión que me parece que en el mediano plazo los asesores de Trump se lo van a cuestionar. Estas decisiones que estás tomando están dejando un espacio que lo está aprovechando China. Supuestamente tu principal opositor, claro, porque toda la culpa de lo que está pasando en Estados Unidos es de China. La visión de qué impacto tiene en América Latina, bueno, tiene impacto para los países que forman parte del TPP. Chile, por ejemplo, ¿no? Chile, Perú, en el caso de México. Y para nosotros tiene un impacto, te diría, que relativamente positivo desde el momento en que no estábamos sentados en esa mesa. Entonces, si no estás sentado en una mesa donde se toman decisiones de comercio internacional, perdés. Entonces, que ese acuerdo se postergue, a Uruguay y al Mercosur le da un poco más de tiempo para reaccionar y darse cuenta de que necesitamos abrirnos al mercado internacional. ¿Y qué deben hacer los jerarcas uruguayos? ¿Qué debe hacer Gianelli, por ejemplo? ¿Qué posición y postura se debe adoptar? Es difícil. Gianelli ha hecho declaraciones ¿No haya ido ningún representante oficial de gobierno a la asunción de Trump? Bueno, a mí me parece que el silencio que se dio en el gobierno no es solo en el gobierno uruguayo, es cierto que ha pasado en toda la región. Salvo en México, que el presidente felicitó la asunción. Porque una cosa es felicitar cuando ganó, otra cosa es felicitar
una vez que asume el nuevo presidente. Eso es lo que no ha hecho Uruguay, y las declaraciones oficiales fueron más negativas que positivas a cargo del vicepresidente de la República. Yo en eso no estoy de acuerdo, ¿no? Me parece que sería muy bueno plantear un reconocimiento, felicitar esta nueva etapa que comienza y ser muy pragmáticos y cómo nos vamos a relacionar. Pero el silencio, hay que reconocer, se dio en muchos lugares, porque además en la Asunción no se invitó a presidentes, entonces cada estado definía cuál iba a ser la representación, que en el gran porcentaje de los casos fue a nivel de embajadores. Claro, a nivel de embajadores. Claro, Giannelli fue muy claro en sus primeros comentarios y muy hábil, porque Giannelli, ¿qué dijo? Conozco muchos negociadores de la nueva administración, y esos negociadores conocen Uruguay, aprecian Uruguay, tienen una buena imagen de Uruguay y están dispuestos a negociar con Uruguay. Ese me parece que es el camino. ¿Por qué? Porque estos negociadores de la nueva administración están por fuera de las grandes polémicas de Trump. Estos tienen una agenda determinada con Sudamérica, una agenda determinada con Uruguay, y la van a cumplir. ¿Uruguay qué tiene que ser? Muy claro, tiene que tener una política muy fina de evitar permanentes cuestionamientos a la política de Trump y aprovechar que estamos pasando relativamente desapercibidos porque somos un país muy pequeño. ¿Eso es una ventaja? Eso es una ventaja, claramente es una ventaja, porque tampoco hay polémicas muy relevantes con Argentina y con Brasil. Entonces, por primera vez en muchos años tenemos a una región que no tiene polémicas con Estados Unidos y que tampoco en la campaña Trump ha planteado ninguna polémica. ¿Eso quiere decir que los gobiernos tienen que desconocer cualquier política que quiera implementar Trump que va en contra de la comunidad internacional? No. Pero sí ser muy finos en no estar constantemente planteando con una visión negativa todo lo que la administración de Trump está llevando adelante. Antes de terminar la entrevista, quiero preguntarte, porque ha sido una de tus especializaciones y áreas de investigación, el tema China. ¿Es viable un TLC con China? Por estas horas recibíamos noticias de determinados condicionamientos de China, por lo menos diciendo, bueno, lo firmamos o vamos adelante y vamos a seguir, siempre y cuando Brasil no diga que no o no ponga reparos y me invitamos o no tenemos del todo gestos simpáticos hacia Temer, por ejemplo. Bueno, ¿es viable eso? No son condicionamientos. Es natural. ¿No es un condicionamiento? No, yo he conversado con autoridades chinas y esto es cierto. Pero es natural, es una estrategia diplomática razonable no querer incomodar a Brasil. Pero también le ocurrió a Estados Unidos en su momento, en el 2006. Es razonable. Una potencia como China no quiere incomodar a una potencia como Brasil, que es lo que le importa realmente del continente. Entonces, con México y Brasil realmente son sus socios estratégicos, ¿no? Sí, los países más grandes, evidentemente. Los más grandes, evidentemente. Entonces, me parece que no incomodarlo es razonable. Ahora, el problema está más adentro que afuera. Porque China te dice, no quiero incomodar, pero sí quiero cerrar un TLC con Uruguay. Y te dice, hay oportunidades y me voy a plantear muy flexible también en algunos requisitos que pueda tener Uruguay. Ahora, la discusión la tenemos nuevamente al interior del país, donde tenemos críticas hacia avanzar en la política internacional. Posiciones contrapuestas todo el posicionamiento, exactamente. Entonces, el problema está en la región, que Uruguay tiene que ser muy firme en conseguir la autorización o que Brasil realmente le permita avanzar. Argentina se mostró más flexible con esa posibilidad, pero no es que Brasil diga no y es no. Hay que tener una estrategia muy definida e intentar cambiar esa posición de Brasil, porque realmente Mercosur no puede seguir en la situación que se encuentra. Y después a nivel interno tenemos un problema que a esta altura de partido, Danilo, es cultural. Es cultural. El uruguayo no quiere abrirse al mundo, o por lo menos a algunos sectores. Entonces tenemos que intentar explicar cuáles son los beneficios de cerrar un tratado de libre comercio con la segunda economía a nivel mundial, y tenemos que explicar los beneficios del comercio, porque esos son pasos muy claros hacia el desarrollo. Entonces, lo que no estamos haciendo hoy nos va a afectar mañana, y eso gran parte de la población creo que todavía no lo entiende, y tenemos que seguir insistiendo en la importancia de abrirnos al mundo para no seguir perdiendo ventajas que nuestros exportadores pagan aranceles cuando otros no los están pagando. Esa es la clave de la competencia, además. Y esa es la clave de la competencia en todos los ámbitos. Pero no sé por qué en política internacional cuesta un poco más darse cuenta. Ignacio, la verdad, un placer. Nos quedó corta la entrevista, evidentemente. Hay muchísimos temas para seguir profundizando y tocando. Tengo la sensación de que podemos llegar a invitarte de vuelta en breve tiempo, echando un poquito una mirada más de largo plazo para ver qué puede llegar a suceder. Pero la verdad ha sido un placer que hayas estado con nosotros esta mañana. Con todo gusto, gracias. Muchas gracias. No, por favor. Vamos cerrando la entrevista por acá con Ignacio Bartesay.